Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Plegarias de Philip Kerr y vamos a iniciar lo que es el capítulo número 26. Bajamos a buscar sus bragas. Empecé a contarle los sucesos del día, pero no había llegado muy lejos con mi explicación, avergonzada y titubeante, cuando sacudió la cabeza y por un breve instante me tapó la boca con la mano. No, no quiero saberlo. Te lo he dicho, pero la verdad es que no, Giles. Bastante miedo tengo ya. Tienes razón, convine. No servirá de nada. Mira, lo único que deseo es largarme de aquí de una puta vez. ¿Vas a venir conmigo? Claro. Pero ¿a dónde vamos a ir, Sara? Miré el reloj de muñeca. Son las 2 de la madrugada. A cualquier sitio donde haya gente, respondió. Nos montaremos en el Bentley, vamos hacia el norte y cruzamos la frontera estatal en dirección a la ciudad de Washington. Sí, eso es. Iremos a Washington. Washington. Hay 1800 kilómetros hasta ahí, repuse. ¿Qué coño? ¿Y qué? Podemos llegar en un día. Mira, Martins, en Washington no se dan estas situaciones de mierda. En Washington la gente es normal. Levantó las bragas y luego procedió a ponérselas. ¿Por qué piensas eso? No lo sé. Por todos los putos ahogados que hay, son todos unos ateos escépticos como tú y yo. Me da la impresión de que si estás rodeado de gente que cree en un montón de gilipolleces como fantasmas y santos y sabe Dios qué, entonces es más fácil empezar a dar crédito a esas cosas. Por eso tenemos que largarnos de Texas. Igual no te falta razón, cedí, aunque no estaba muy convencido. Intentaba no llevar la contraria. Estaba a punto de derrumbarse del todo y supuse que lo mejor era seguir la corriente por el momento. Igual cuando lleváramos un rato en la carretera con la capota bajada y un poco de aire fresco, volvería a entrar en razón. Había un motel de aspecto bastante decente a la salida de la autopista del Golfo, cerca de Texas City, donde imaginaba que podríamos alojarnos. Había estado planeando quedarme ahí cuando me mudara de la casa diocesana. Claro que no me falta razón, profirió un sonoro suspiro. Ahora tengo que ir al dormitorio a por el resto de la ropa. ¿Me acompañas? Volvimos arriba, donde yo busqué ropa limpia y ella se puso la que llevaba. También cogí su arma, mi identificación del FBI y la placa, un par de botellines de agua y las llaves. Mientras Sara acaba de vestirse, levanté la persiana y miré a la calle por la ventana, cosa que pareció molestarla. Estás mirando como si esperaras ver algo, me reprochó. Es lo que no espero, ver lo que más me preocupa. Vaya, qué tranquila me dejas. Negó con la cabeza. ¿Te importa si no hacemos comentarios de ese tipo? No lo pude evitar, Sara. Aún siento a ese ser entre mis brazos. Me estremecí y me froté el cuero cabelludo con furia. Se me ponen los pelos de punta con solo pensarlo. Razón de más para no demorarnos, señaló. Cumplo su mandato, como siempre fue, en el principio y en la Biblia. Apaga la luz, le dije. Apagó la luz. ¿Qué pasa? Preguntó nerviosa. Hay alguien ahí fuera, señalé. ¿Qué? Se acercó a la ventana y miró. ¿Dónde? Está en el camino de acceso a la casa azul, en la acera de enfrente, justo donde el buzón. No lo veo. Igual es porque no lleva las gafas puestas. Eres un poco miope, ¿no? ¿Cómo sabes que llevo gafas? Están
en el salpicadero del Bentley, murmuré. Supongo que solo las llevas para conducir. Pues sí, las llevo. Sara entornó los ojos hacia casi cerrarlos e hizo un esfuerzo que pareció doloroso por ver lo que veía yo, aunque sin conseguirlo. Fíjate de mí, está ahí. Bueno, ¿qué hace? No estaba seguro del todo. Había alguien, eso sin duda, pero con la cantidad de agua que resbalaba por el cristal de la ventana, era difícil saber si la figura estaba desnuda como el hombre con el que me había topado en el patio trasero de la casa del señor Hindersmith. Ahora mismo no está haciendo gran cosa, aparte de seguir plantado donde está, mirando hacia esta casa. Sara negó con la cabeza. Bueno, es un país libre, ¿no? La gente puede hacer lo que le venga en gana, ¿verdad? No hace una noche para contemplar las estrellas, precisamente, Sara, dije en el momento en que un súbito aguacero golpeaba el vidrio delante de mis narices, como un puñado de gravilla, y me recordaba el estúpido poema que había citado Nelson van der Walden sobre la oración, pero no quería pensar en él. No, igual no, dijo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sigues decidida que nos vayamos? Dios, sí. No quiero pasar ni un instante más de lo necesario en esta casa. No tardará en amanecer. Podemos irnos entonces, si quieres. Igual para entonces despeja. Y así podré ver con claridad la acera de enfrente. No, Giles, vámonos ahora, por favor. Entonces será mejor que salga yo primero. Y si te pasa algo, llevo tu pistola. Me encogí de hombros, y cuando haya abierto el maletero de mi coche, tendré otra arma. 2 más. De hecho, me volví y tomándola en mis brazos, la besé con cariño en la frente recién perfumada. Todo irá bien, afirmé. No hace falta que te quedes aquí arriba. Puedes esperar en el vestíbulo o en el porche, si prefieres. Cuando considere que no hay ningún peligro, abriré la puerta del coche y podrás salir corriendo para ocupar el asiento del conductor. Está al otro lado del coche, observó. En el lado donde se encuentra él, meneó la cabeza. Igual, es mejor que conduzcas tú, Giles. Me encogí de hombros. De acuerdo, si está segura, pero si ese coche fuera mío, no se lo dejaría conducir a nadie más. Ahora mismo lo único que me importa es largarme de aquí lo antes posible. Fuimos a la planta baja. Toma, dije a la vez que le daba la Walter, quédate con esta. Y si la necesitas tú, ya te lo he dicho, tengo otra en el maletero de mi coche, solo que llevará un segundo cogerla. Deja la puerta de la calle entornada y cuando esté listo te llamo. Asintió. Abrí la puerta, salí al porche de madera y bajé los peldaños. La lluvia, más bien tibia, me roció la cara, provocándome un leve escozor en los arañazos y empapándome la camisa limpia. Mientras me aproximaba a la parte de atrás de mi coche, miré hacia la casa en la acera de enfrente. El hombre sigue ahí, sin moverse, casi como una estatua, y esta vez no me cupo duda de que era la misma figura que había visto en el jardín del señor Hindersmith, un hombre musculoso y desnudo del todo. Cumplo su mandato, como siempre fue en el principio y en la Biblia. Por un instante recordé el horrible rostro que había descubierto a la luz de la cerilla que había encendido, y la expresión espantosa y malévola de sus facciones. No era probable que fuera a olvidarla. Nunca. He conocido a auténticos psicópatas a lo largo de mis años de servicio en el FBI, pero esa era la cara más impresionante que había visto. Abrí el maletero sin perder un segundo. Con la luz de cortesía encendida, revisé rápidamente la colección de armas y prendas de protección que guardaba ahí. No creía que fuera a hacerme falta el chaleco antibalas, pero cogí la otra Glocks y la escopeta de carga automática, FN,
que formaba parte del arsenal de un agente. Guardé la pistola en la funda vacía de la cintura y apoyé la escopeta en el suelo antes de cerrar la maleta, el maletero. Luego la recogí, puse un cartucho en la recámara del cargador de 6 y me giré hacia la casa de enfrente. Por un momento me quedé ahí, plantado como un idiota en el sitio, mirando hacia un lado y luego hacia el otro y sintiéndome un poco ridículo con la escopeta entre las manos. El tipo se había ido. ¿Sigue ahí?, preguntó Sara. Estaba en el porche con la Walter en la mano, maldiciéndome por no haber sacado la bala que había en la recámara de la automática antes de devolverle el arma. Caí en la cuenta de que lo único que iba a evitar que Sara me disparase accidentalmente era el seguro manual ambidiestro de la Walter. Crucé la calle pertrechado por la escopeta. La casa azul estaba abandonada, igual que antes, y no vi el menor indicio de que hubiera habido ahí nadie en una larga temporada. Ni siquiera un rastro de huellas que seguir hacia el patio trasero. Solo me sobrevino una tremenda sensación de pérdida y de tiempo transcurrido, una sensación que no era insólito tener casi en cualquier parte de Galveston, pero quizá también un presentimiento de mortalidad e insignificancia humana, casi con toda seguridad las mías. Regresé hacia el Bentley, abrí la portezuela del acompañante e indiqué a Sara que bajase las escaleras. Me parece que se ha ido, señalé. Por alguna razón no quise decir se ha esfumado, aunque era precisamente eso lo que me había parecido. Vino corriendo al coche, aunque había dejado de llover. Cuando Sara estuvo a salvo en el asiento del acompañante, subí rápidamente los peldaños de la entrada, cerré la puerta de la calle con llave y volví al reluciente Bentley azul. ¿A dónde ha ido?, preguntó. No tengo ni idea, respondí, pero la verdad es que ahora no importa. Nos largamos de aquí. Joder, ¿por qué no lo habré hecho antes? He pasado tantas semanas en esta mierda de ciudad yo solo que es un milagro que no me haya vuelto loco de remate. ¿Quién dice que no estás loco? Se me ha pasado por la cabeza más de una vez en las últimas 24 horas. Puse la escopeta en el asiento de atrás donde no revistiera peligro. Dejé la Glock en el suelo del coche y pulsé el botón de encendido que arrancó al potente motor de 6 litros. El chivato del cinturón de seguridad empezó a tañer como la campana de una iglesia, solo que no parecía instarme a abrocharme el cinturón, sino a ocuparme de la Walter cargada que seguía blandiendo Sara a unos 25 centímetros de mi cuello. Dame, dije, a la vez que le cogí suavemente el arma, por si no te gusta cómo conduzco. Con la Walter en la mano, paseé la mirada por el suntuoso interior de cuero del vehículo y luego la dejé en la guantera. Eso está mejor, dije. Desplacé el asiento un poco por medio de un botón eléctrico y luego alargué la mano para ajustar el espejo retrovisor, del tamaño de una pantalla de cine. Fue entonces cuando encontré una cadenita de plata y una medalla que colgaban de ahí como el amuleto de la suerte de un taxista. ¿Qué es esto?, pregunté. No lo sé. Es tu coche, insistí, desenganchando la cadenita. Debes de saberlo. No estaba ahí cuando he venido antes. Encendí la luz de cortesía e hice girar la medalla entre los dedos, confirmando lo que mucho me temía. El diseño escocés era inconfundible. La cabeza de San Cristóbal resultaba perfectamente clara. Si acaso parecía más definida de lo que la recordaba, igual que la inscripción en el reverso, solo que no podía ser esa medalla, no en este mundo. Atisbé un leve fogonazo de otra vida en otra época, que alguien muy parecido a mí había vivido en otro universo.
Sentí una opresión en el pecho y empecé a notar que un sudor frío en la nuca y en las manos. Debía de estar aquí, susurré. Debiste de, seguro que sí. No tiene sentido. Pero ya mientras lo estaba diciendo, tuve la certeza de que, en realidad, Sara no sabía nada de esa medalla. No podía saber nada. La medalla no era suya. Nunca la había sido. No tenía nada que ver con ella. Estaba prácticamente seguro de que ella no la había visto nunca hasta que se había montado en el coche conmigo. La medalla era mía. ¡Ay Dios! Me oí mascullar y me hundí sin fuerzas contra el asiento de cuero como si la espina dorsal me hubiera desaparecido sin más ni más del cuerpo. No podía pesar más que unos gramos, pero tuve la impresión de que sostenía una tonelada en la mano. Sara me cogió la medalla y la examinó más de cerca sobre la palma de su mano. Es un San Cristóbal, dijo. Al menos eso no me lo estoy imaginando, supongo. ¿Qué coño quieres decir? Me encogí de hombros, pero debió de quedar claro que no me atreví a contestarle por miedo a parecer un lunático. Espera un momento, dijo. G. Martins, 5 de abril de 1988. Frunció el ceño. Ese San Cristóbal es tuyo. Sí, mi voz sonó llena de espanto. Lo es. Me devolvió la medalla. La miré con tristeza, recordando lo ocurrido aquel día lejano en Glasgow. Vi la cara de mi madre tan orgullosa. Sentí el frío con la camisa fina de algodón blanco que vestía. Hasta alcancé a notar el sabor de la hostia consagrada contra el paladar. Recordé habérmela despejado del paladar y escupirla en el centro del pañuelo, como un chicle mascado. Recordé la espeluznante sensación de pérdida cuando regresé a casa después de la confirmación y comprobé que había desaparecido la medalla, y el esfuerzo frenético y a la postre inútil por encontrarla de nuevo. Lo recordé todo como si hubiera sido la víspera. Bueno, entonces, ¿por qué me preguntas a mí, Giles? No lo entiendo. Suspiré. Yo tampoco lo entiendo, dije. Es mi medalla, eso seguro. Me la regalaron el día de mi confirmación, que también fue el día que la perdí, en Escocia, cuando no era más que un crío. No la había visto desde entonces, Sara. Giles, ¿de qué coño estás hablando? Lancé un quejido. No lo sé, reconocí, y apagué el motor. El silencio entre nosotros se volvió denso como una niebla, y supe que ya nos estábamos separando de nuevo, del mismo modo que dos barcos a la deriva. Tú no lo sabes, bueno, entonces ya somos dos. Sara, estoy absolutamente seguro de que esa medalla no estaba ahí colgando cuando he venido antes de subir la escopeta. Dirigió la mirada hacia la casa azul en la acera de enfrente. El tipo que estaba ahí, el que dices que estaba ahí, se encogió de hombros. Puede haberla puesto él. Bueno, ¿por qué no? Supongo que es posible. Quizá se ha metido en el coche, de alguna manera, aunque no veo muy bien cómo. Debe de haber tenido algo que ver con esto. Mira, ya sé que parece una locura, Sara, pero ahora te juro que no había visto esta medalla desde... ¿Cuándo fue? Suspiré. Hace más de 25 años. Cerré los ojos. Creía sinceramente que la había perdido para siempre. Y ahora aquí está otra vez, a más de 7.000 kilómetros del lugar donde la perdí, tan limpia e impoluta como el día que fue acuñada. Meneé la cabeza y me enjuagué una lágrima del ojo. Es como si alguien intentara decirme algo. Decirte que, algo terrible supongo. Ahora notaba el aliento vacilante, casi como si hubiera sufrido una grave pérdida.
lo más terrible que le han anunciado nunca a nadie. Sara se mostró apenada y de pronto me pareció muy pequeña en el asiento a mi lado. La verdad es que no sé por qué me estás diciendo esto, pero me está dejando acojonada. No es mi intención, Sara, de verdad que no, pero si no has dejado tú la medalla ahí, entonces, Giles, piénsalo, dijo con calma, tienes que haberla dejado ahí tú mismo, cuando estabas mirando mis gafas de conducir y decidiendo si veía mal de cerca o de lejos. Cualquier otra explicación carece de sentido. Has venido aquí a subir la capota, ¿lo recuerdas? Es entonces cuando has debido de colgar la medalla aquí. Sonrió, como si intentara seguirle la corriente a un loco. Seguro que querías que me protegiera cuando me pusiera el volante. San Cristóbal es el santo patrono de los viajeros, ¿verdad? Sí, eso es. Si lo has hecho, es un detalle. Gracias. Es muy amable por tu parte. Sí, de verdad. Tal como perfilaba esa explicación tan razonable, parecía que a ella le hubiera satisfecho plenamente. Y por qué no, lo único que tenía que hacer era asentir, y ahí habría quedado todo. Quizás incluso podríamos haber rescatado algo de nuestra relación, pero no estaba destinado a ser así. Sinceramente, creo que me estás diciendo la verdad. Sara, no veo cómo podrías haber puesto mi medalla ahí donde desde la última vez que he estado en el coche, a menos que te hayas escabuido mientras dormía. Pero naturalmente eso plantea la incógnita de cómo llegó a estar en tu posición para empezar. Sencillamente no podías tenerla, no después de tanto tiempo y desde un lugar tan lejano. Se perdió para siempre, como yo, quizá. Me encogí de hombros sin esperanza, y ahora resulta que no fue así. Eso solo nos deja una explicación que, por descabellada que parezca, es la única posible. ¿Y cuál es? La ha puesto ahí algún otro, ni tú ni yo, ni un desconocido que pasaba por aquí. Y entonces lo eché todo a perder como si le hubiera restregado por la cara medio pomelo. Creo que igual el responsable ha sido Dios, dije. Arrugó la nariz en una mueca de horror. Dios, ¿de qué demonios estás hablando? Dios, o quizá el ángel de Dios. Sara profirió un profundo suspiro y apoyó la frente en el salpicadero del mismo modo que si acabáramos de esquivar por poco una grave colisión, o tal vez acabásemos de sufrirla. Sara, por favor, deja solo por un instante de lado todas tus convicciones científicas y tu comprensible necesidad de pruebas empíricas, y plantéate cuántas cosas extrañas te han ocurrido. El hombre que, según aseguras, estaba delante de la puerta de tu apartamento y fuera de la ventana de tu habitación en la 9ª planta. La sensación de espanto que decías tener. La cama en mi habitación en la que se había acostado alguien que no estaba ahí. Y ese fantasma que has mencionado. El de otra vuelta de tuerca. Sí. Ahora ya sabes de lo que hablo. Ninguna de estas cosas tiene sentido, a menos que reconozcamos que no hay explicaciones para nada de ello. En todo caso, no el tipo de explicaciones que funcionan en un laboratorio y se basan en pruebas sólidas.
Esas son las únicas explicaciones que tienen sentido, Giles. Todo lo demás son chorradas. Pensaba que tú también estabas de acuerdo con ello. Creía que eras ahí donde coincidíamos de verdad, tú y yo, en que los dos éramos escépticos. Por favor, Sara, intenta recordar que todas esas cosas han ocurrido desde que ese lunático de Nelson Van der Velden empezó a rezar para pedir tu muerte, y la mía también. Solo que no es un lunático en absoluto, claro. Virgen Santa, empiezo a entenderlo, porque ahora no puedo por menos de creer en Dios. Creo que no es un Dios del amor para nada, sino un Dios terrible de la ira y la venganza. Creo que dentro de unas horas el ángel de la muerte de Dios va a venir a por mí. De hecho, creo que ya lo he conocido. Esta misma noche, hace un rato, era él quien me ha dejado estos zarpazos en la cara y el pecho. Era él quien me ha mordido. Ya has visto el mordisco que tengo en el trasero. Era el ángel de la muerte de Dios el que estaba en la acera de enfrente cuando hemos salido de la casa. Y era el ángel de la muerte de Dios el que estaba en la puerta de tu apartamento. Ya basta, Giles, por favor. Todo esto me parece ridículo y además muy ofensivo. Pero hay una manera de salir de esto, Sara, dije, para los dos. Esta noche ha venido a la casa mi tío Bill. Podría decirse que ha sido una especie de visión. Sara se echó a reír. Por lo menos no era el padre de Hamlet. En cualquier caso, no intentas decirme eso. Bill me ha dicho que estaba muerto, pero que había venido a hacerme una advertencia. Era con él con quien me has oído hablar. Sara, era mi tío Bill. No sé cómo, pero era él. De eso estoy seguro. Esto es una locura. Se cogió las manos entre las rodillas y luego enganchó los dedos a la guantera. Solo que no eres tú el único que está loco. Yo también lo estoy. Era mi tío Bill quien me ha dicho que hay una salida para todo esto, que lo único que tenemos que hacer es rezarle. Sara, eso es. Estoy loca por liarme con un chiflado como tú. Se me pasó por la cabeza que te faltaba un tornillo cuando viniste a mi despacho en la UT, que buscabas la manera de volver a creer en Dios, y parece que mi primer instinto no andaba equivocado. La única manera posible de que salgamos de todo esto es por medio de la oración, así que por favor, vuelve a casa conmigo y vamos a ofrecerle unas plegarias al Señor. Le pediremos perdón por no creer en Él. De verdad, pienso que puede ser así de sencillo. Abrió con un gesto rápido la guantera y de pronto tenía en la mano la Walter, que me apuntaba a mí. Baja del coche, dijo con firmeza. Sara, por favor, repuse. No quiero hacerte ningún daño. Bájate de mi puto coche, gilipollas. Pero ahora tu única oportunidad es rezar. La vi desplazar el seguro del arma con el pulgar. No me obligues a disparar, Martins, me advirtió, pero si es lo que hace falta para que te bajes del puto coche, lo haré. La última parte de la frase la pronunció en un grito fuerte y violento, que también resultó muy significativo y fue más que suficiente para convencerme de que hiciera lo que me decía. Abrí la pesada portezuela del Bentley con el codo y me apié enseguida. Ahora aléjate de la puerta, me ordenó, y apretando un botón bajó la capota, lo que le facilitó la maniobra de pasar por encima de la consola central y sentarse en el asiento del conductor,
Luego, con el arma aún apuntándome, alargó el brazo y cerró la portezuela. Quédate ahí o te juro que te pego un tiro. No te vayas, Sara, rogué retrocediendo hacia el porche de la casa. Estás en peligro. Creo que tú también lo sabes. Ya sé que parece una locura. Yo era tan escéptico en estos asuntos como tú, pero rezar es nuestra única oportunidad. Desde luego que parece una locura, pedazo de cabrón chiflado, y pensar que me he acostado con un bicho raro como tú. Dios santo, me escuece la piel por todas partes con solo pensarlo. ¿Sabes una cosa? Espero que ese ángel acabe contigo de una puta vez, tío raro. Confío en que te haga pedazos. Joder. Arrancó el motor y por un momento el potente bramido del Bane ahogó mis maldiciones. ¿Sabes lo que creo? Creo que fuiste tú desde el principio, el que me asustó, el que me metió todas estas putas estupideces en la cabeza. Creo que eres una especie de puto acusador, Martins. En cuanto llegue a Austin, voy a denunciarte a tus superiores. No te vayas así, por favor. Puedo ayudarte. Te dejo tus putas armas en la calle, ahí adelante. Te sugiero que uses una para pegarte un tiro y ahorrarme el costo de la llamada. Ahora estaba llorando cuando se alejó, acompañada de un estruendoso chirriar de neumáticos, y me pregunté si volvería a verla alguna vez. Capítulo 27. El amanecer asomó por el borde del horizonte como un reguerillo de sangre que se filtrara lentamente a través de una manta de color gris mate. Había dejado llover, pero todavía tenía la camisa húmeda y era muy consciente de una frialdad mortal y de la sensación de que quizás no volviera a entrar en calor nunca más. Si Nelson Van der Velden estaba en lo cierto, iba a ser mi último día sobre la faz de la tierra, lo que empezaba a parecerme una perspectiva halagüeña, porque mi propia compañía se había convertido en una carga. Por un momento llegué a plantearme recoger las armas que había tirado Sara del Bentley, calle abajo, y usar una para desarrojarme un tiro tal como me había sugerido. No sé muy bien qué me lo impidió. Quizá fuera la medalla de San Cristóbal, que seguía teniendo en la mano, o quizás los pájaros en los árboles sin podar encima de mi cabeza. Desde luego, no fue la noción de que el suicidio esté mal ni nada por el estilo. Más bien lo que me detuvo fue que no tenía mucha prisa para reunirme con un Dios que ahora me provocaba semejante espanto. Me coloqué la medalla al cuello, recuperé las armas abandonadas, incluida la pequeña Walter Pa, y volví a la casa. Lo hice a prisa porque los pensamientos suicidas se vieron reemplazados inmediatamente por la idea de que podía seguir a Sara con mi coche. Sea como fuera, no alcancé a imaginar ningún desenlace afortunado para algo así.
Bastante asustada estaba sin necesidad de que yo fuera persiguiéndola. Una persecución en coche por la autopista del Golfo solo podía haber acabado en un accidente. Además, no creía que mi coche fuera capaz de dar alcance a un Bentley lanzado a la carrera. A lo más que podía aspirar era a que cuando se hubiera tranquilizado un poco accediera a hablar conmigo por teléfono, suponiendo que continuara viva, claro. Antes había que tener en cuenta el pequeño detalle del ángel de la muerte de Dios, Todopoderoso, porque estaba ahí. Ahora lo sabía, con la misma seguridad con que notaba la piel de la palma de las manos o el interior de la boca. Estaba por ahí en alguna parte y me estaba esperando. Me estremecí, pero no solo de frío. Recuperar mi antigua fe en Dios era como averiguar que una infección que creía haber vencido y a la que pensaba haber desarrollado inmunidad seguía presente, pero lo que sentía era sobre todo miedo. Era en la ira de Dios en lo que creía, no en su paz y su comprensión. Cumplo su mandato, como siempre fue, en el principio y en la Biblia. En cuanto entré en la casa, encendí las luces y revisé lo que quedaba de las pertenencias sacerdotales del padre Dier. Si iba a rezar de nuevo, me harían falta algunos accesorios propios de la oración. Había un cajón en un escritorio de persiana que contenía una Biblia, un rosario, velas, unos hábitos y un frasquito con lo que parecía ser agua bendita, que era lo que uno esperaría encontrar en el cajón de la mesa de un sacerdote. Saqué la Biblia y el rosario y me arrodillé en el suelo de la sala de estar, donde incliné la cabeza para ponerme a rezar, o al menos para intentarlo, porque Sara Espinosa seguía ocupando casi todos mis pensamientos. Señor, murmuré, Señor, escucha mi plegaria. Sin embargo, no era en el Señor en quien estaba pensando, ni de lejos. Moví la cabeza y procuré ahuyentar de mi mente esas ideas insistentemente eróticas, y aún así no fui capaz de renunciar tan pronto al olor y al sabor de Sara, sobre todo ahora que se había ido, tal vez para siempre. ¿Cómo podía apartar de mi mente la idea de su cuerpo desnudo y flexible cuando todo indicaba que no volvería a verla nunca? Cerré los ojos con fuerza y me golpeé el cráneo con un nudillo bien duro. Venga, Martins, dije, tienes que concentrarte en tu reconciliación con Dios. Me interrumpí de nuevo y luego empecé, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero aún así, ninguno de mis pensamientos me conducía hasta Él. Era como si casi se me hubiera olvidado rezar, o como si algo tercamente humano me impidiera hacerlo. Igual a eso se refería Pablo en los Hechos de los Apóstoles cuando dice, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. O en Gálatas, cuando dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, inmortalidad sexual, impureza lasciva. Si Ruth me hubiera visto, su victoria habría culminado. ¿Por qué no le había hecho caso? ¿Por qué había dudado de la existencia de Dios? Ruth tenía razón, claro, aunque no sin ciertos matices. No era precisamente el Dios del amor que ella creía conocer también. No era
el Padre Celestial que la mayoría de la gente imaginaba. Sí, yo era consciente de que tenía que haber un Dios porque el mundo estaba lleno de misterios. Un Dios indiferente a todo sufrimiento humano. No podría haber sido al contrario. Era un Dios que exigía obediencia total. Un Dios que castigaba el descrecimiento con la crueldad del tirano más desalmado de todos los tiempos. Me puse en pie, me serví una copa bien llena y procuré recordar cómo había rezado de niño antes de venir a Estados Unidos y descubrir la pueril fe evangélica en el Dios benevolente y paternal de la iglesia de Lakewood. Eso no serviría de nada. No tenía sentido rezarle como si me amara. No me amaba. Eso saltaba a la vista. Iba a matarme antes de terminar el día. Su ángel iba a venir a por mí y a hacerme pedazos, a menos que me las arreglara para convencerlo de que retirase la mano de su ángel, como dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 15 y 16. Si lo dudaba, no tenía más que mirar por la ventana. Cumplo su mandato, como siempre fue, en el principio y en la Biblia. Dios santo, el hombre que había visto enfrente volvía a estar ahí, sin lugar a dudas. Era el ángel desnudo con el que me había topado en el jardín del señor Hindersmith, solo que ahora, a la luz de la primera hora de la mañana, descubrí que era un poco menos hombre y un poco más bestia. Desde luego, su musculatura revelaba cierta potencia propia de un animal, pero era su rostro lo que parecía especialmente bestial, y me hizo pensar en el lobo hambriento, y cuando se movió lo hizo a cuatro patas. Costaba trabajo imaginarse que esa criatura fuera a retirar su mano por nada del mundo. Instintivamente supe que no iba a marcharse y que cada vez que mirase estaría un poco más cerca que antes, como esperando el momento oportuno para matarme, y entonces entendí el auténtico miedo enfermizo que se había adueñado de aquellos otros anteriores a mí: Richardson, David Duff Eggman, Osborne, Durham. No me extraña que David Duff intentara subirse a un árbol, murmuré, ni que Eggman se encerrara en la habitación del pánico. Me di la vuelta, apreté los puños con fuerza y los agité en el aire delante de mí como si sujetara las riendas de un carro de guerra. Tengo que rezar, joder. Pero, ¿cómo? Quizá, después de todo, fuera mejor rezar a la antigua usanza católica. Necesito ayuda, la ayuda de María, Madre de Dios. Tal vez, seguro que ella me ayuda. Encendí la vela y con el rosario cogido bien fuerte en la mano, me arrodillé de nuevo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Profiriendo un leve suspiro de satisfacción por haber logrado pronunciar por fin una plegaria, me llevé el rosario a los labios, lo besé y luego aparté las manos de golpe
al llegarme a las fosas nasales un olor fétido. ¿Qué demonios? Me olí las manos y aparté la cara otra vez. Al penetrarme un intenso olor a mierda en la cabeza. El aroma de Sara había desaparecido por completo, y lo que era peor, había sido sustituido por un hedor fecal tan horrible que me vio obligado a ir de inmediato al cuarto de baño a lavarme las manos. Tuve que hacerlo varias veces y solo después de haberme despejado prácticamente los dedos con jabón y un cepillo de uñas, desapareció por fin el olor a mierda. Dios, sin embargo, no se dio por satisfecho con eso. Ahora, al intentar imaginarme a Sara, su piel desnuda parecía infame y degradada, como la de un leproso. Su hermoso cuerpo estaba cubierto de verrugas, pústulas y pelos. Era como si de pronto él hubiera envilecido todo recuerdo de Sara. No, grité al techo. No me la arrebates tan pronto, por favor. Pero ya era tarde. Todo indicio humano del placer que me había dado su cuerpo había desaparecido. Agotado, me senté en el suelo y me permití un respiro, recordando fugazmente tiempos más felices con Ruth y Dani. Me parecía que llevaba una eternidad sin ver a mi hijo y me pregunté si me echaría de menos. ¿Qué le habría dicho Ruth de mí? Que era un cabrón ateo. Hubiera dado cualquier cosa por ver su dulce carita otra vez y oír su voz llamándome papá. Fruncí el ceño y sacudí la cabeza. No, dije, esto no es justo. Una serie de imágenes me infligió ahora un sufrimiento mayor incluso, y fue verme a mí mismo agarrando a mi hijo por el pelo y abofeteándolo tan fuerte que gritaba de dolor, haciéndole caer de una patada por un tramo entero de escaleras, quemándole el globo ocular con la brasa de un cigarrillo, pisándole la cara, dándole un puñetazo en la sien y rompiéndole los dientes con los nudillos. Sabía que esas imágenes eran falsas y aún así no podía quitármelas de la cabeza. Sabía también de dónde provenían y al tiempo que me rasgaba la camisa me oí decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Sabía que Él difícilmente quedaría satisfecho con eso, por lo que rompí un jarrón de aspecto barato contra la repisa de la chimenea, al lado de la vela aún encendida. Me remangué la camisa y con un trozo de cerámica me arañé la piel de los brazos hasta que la sangre empezó a resbalarme por las manos hasta el suelo, igual que Job. ¿Quieres colmarme la mente con tu odio? ¿Quieres que maldiga el día en que nací, verdad? Bueno, pues lo maldigo.
¿Quieres robarme todo aquello que hace de mí un hombre? Al percibir que aparecía algo en la acera delante de mi casa, levanté la vista. Desde aquella lamentable postura de compasión por mí mismo en la que me encontraba, me incorporé y vi a su demonio esperando ahí, ahora más cerca, más incluso que antes, y de una manera horrible sentí como si siempre hubiera conocido a esa criatura de un tiempo anterior a mi existencia. Me miró fijamente a la cara desde el otro lado de la ventana y luego mostró los dientes amarillos y afilados en lo que quizá fuera una sonrisa, pero más parecía una mueca desdeñosa. ¿Qué puedo hacer? Y una vez más me hinqué de rodillas, cerré los ojos e incliné la cabeza para rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era la única opción que tenía ahora, rezar el Padre Nuestro una y otra vez, de carrerilla, como un papagayo, como si estuviera de nuevo en Escocia, haciendo penitencia después de confesar mis pecados imaginarios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sería suficiente con eso para librarme del funesto destino que sin duda me aguardaba cuando el ángel caído de Dios viniera a por mí, tal como había venido a por otros antes que yo? Probablemente no. Cuando una plegaria no es una plegaria, cuando la plegaria se reza como penitencia, me desgarré más piel de los brazos con el trozo de cerámica. Entendía que los incrédulos como yo tuvieran que sufrir, pero ¿por qué había de sufrir también los justos? Recité la oración del Señor por tercera vez. La absoluta libertad de Dios para infligir sufrimiento era su derecho, eso sin duda alguna, y me lo estaba demostrando ahora. Dios no tenía obligación de atenerse a la justicia, ni de ser comprensivo, ni ninguna de todas esas tonterías teológicas. No necesitaba que aprobáramos o alabáramos su creación. El único requisito era que creyéramos en Él. Cumplo su mandato, como siempre fue, en el principio y en la Biblia. Pero aún así me llevé un buen susto cuando oí que aporreaba la puerta de la calle. El estrépito se notaba a través de las paredes y el suelo, y era casi como si la casa entera se hubiera convertido en un enorme tambor. Llegas antes de lo que esperaba, grité, pero no pasa nada, no pasa nada. Prefiero acabar de una vez con esto. Resonaron más golpetazos que me pareció sentir en el interior de la cabeza, y me di cuenta, para vergüenza mía, de que me había meado encima, seguramente de miedo. Me levanté y, reuniendo el valor y la dignidad que me quedaban, fui a abrir la puerta para dejar entrar en la casa al demonio del Señor.
Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos en nuestro club de lectura. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.